respondiendo a la duda del compañero que me decía si siempre Bernoulli se aplica cuando una tubería tiene un cambio de sección, fíjense que de hecho aquí yo lo que tengo es una manguera de diámetro constante, no sé si el ejercicio me lo diga, pero puede que sea constante o puede que no, ahí tendré que ver qué necesito, ¿no? Pero aquí en este ejercicio creo que es constante, ¿no? Pues no me está diciendo tampoco que haya una reducción en la boquilla a la salida ni nada de eso. Entonces puedo tomar el diámetro constante aquí. Y aquí de hecho vamos a ver que se aplica Bernoulli. Y Bernoulli aquí nosotros lo vamos a aplicar dependiendo de lo que necesite de un punto a otro. Entonces yo veré si lo aplico de 1 a 3 o de 2 a 3 o de 1 a 2. Bueno, ahí tendré distintas configuraciones. Entonces, fíjese que esto también es Bernoulli, simplemente por el hecho de que estoy considerando un fluido irrotacional, ¿sí? Con viscosidad cercana a cero. Bueno, que no estoy considerando la viscosidad del fluido, ¿no? Porque recordemos por la teoría que si un fluido es muy viscoso, pues ¿qué va a pasar? Él va a tratar de adherirse a las paredes, ¿no? Y que cuando se adhiere a las paredes va a generar pérdidas. Y en Bernoulli no se consideran las pérdidas, no se considera que hay pérdidas de energía. Así que aquí en Bernoulli pues yo no estaría considerando la viscosidad del fluido, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa tengo que tomar para Bernoulli? Que sea un fluido incompresible, ¿no? Que sea un líquido. Entonces, aquí tomo agua líquida. De hecho, aquí el ejercicio me dice que calcule la altura H sobre la cual se puede desviar agua sin que ocurra la cavitación en el agua. Porque ¿qué pasa cuando ocurra cavitación ahí? ¿Qué va a pasar cuando ocurra cavitación? Ustedes que ya estudiaron para el primer corte. ¿Generaría burbujas? Exacto, ¿sí? Va a generar burbujas. Y pues si hay burbujas quiere decir que hay un espacio de gas y ya no podría yo aplicar Bernoulli, ¿no? Entonces, aquí me dicen, bueno, la presión de vapor, recordemos que la cavitación ocurre cuando yo disminuyo la presión por debajo de la presión de vapor, ¿no? Y creo que eso lo decía por ahí el video que les mandé. Entonces, me dan la presión de vapor y yo lo que debería es tratar de que la presión más baja no sea menor a la presión de vapor, ¿no? Porque ahí me va a empezar a formar burbujas. Y el otro ejercicio que le decía sería este. Sí, este. Y bueno, aquí sí quizás haya un cambio de sección, pero normalmente ustedes, lo he puesto algunas veces por en quizzes y eso. Les digo que esto es una tobera, ¿sí? Se emplea una tobera que logra reducir la presión a la salida de la tobera en un 10% con respecto a la entrada, ¿sí? Donde se sabe que la presión es de 2 kilopascales. Y entonces ustedes aquí generalmente nunca saben cómo trabajar esto, ¿no? Simplemente pues es el mismo, es esto mismo, ¿no? Que aquí la voy a tomar con un diámetro menor y un diámetro mayor. Entonces, bueno, aquí quizás se habría un cambio en la sección, ¿no? ¿Qué pasa aquí por lo menos? Si a veces se confunden es con este manómetro, ¿no? Que hay aquí. La imagen no sale completa, pero pues aquí dice, aquí sale P1 y aquí sale presión 2. Y ustedes ya saben que P2 es menor. Voy a ponerle mejor el signo menor. En un 10%.
a P1. ¿Listo? Entonces, pues ahí sería importante considerar eso. ¿Qué más les puedo decir sobre Bernoulli? Pues no, eso, ¿no? Entonces no siempre tiene que haber un cambio de sección. También podría usted evaluarlo por lo menos, bueno, primero si no se está perdiendo energía, ¿no? Y segundo, por lo menos si hay cambios, por decir, aquí hay un cambio de presión, ¿no? De hecho, el ejercicio me lo dice que hay un cambio en la presión, que sería este. Pero también hay un cambio en el diámetro. Tengo un diámetro mayor y aquí tengo un diámetro menor. Y por lo menos el ejercicio del tanque que vacío con la manguera, ahí lo que tengo es un cambio de elevaciones, ¿no? Porque ese ejercicio, pues la mayor parte va a depender aquí de estas alturas. Y de hecho esta es una de las que me están pidiendo. Entonces, los cambios de elevación también tienen que ver con la ecuación de Bernoulli, ¿no? Porque recuerden que cada término, tengo en cada lado de la ecuación, tengo estos términos, ¿cierto? Y nosotros decíamos que eso venía de tomar la ecuación de la energía y dividirla entre el peso del fluido, ¿no? Que por eso cada término quedaba en unidades de energía por peso de fluido, ¿cierto? Que al final esto, ¿qué viene siendo? Longitudes. ¿Sí? Entonces ahí, pues generalmente también se ve que cuando hay unos cambios de altura y no se pierde energía, yo puedo aplicar Bernoulli. ¿Alguna otra pregunta sobre la teoría? Yo tengo una, profe. ¿Me puede repetir, porfa, por qué es que en el principio de Bernoulli nosotros despreciamos el peso si hay una diferencia de altura? O sea, tengo esa duda. No le entiendo. No, o sea, ¿por qué se ¿Por qué en la desprecia, fórmula de Bernoulli se elimina el peso, profe? el peso? Mm, Si al haber una diferencia de altura se supone que hay diferencia, no. Si hay una diferencia de altura, va a haber es una diferencia de presiones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Decíamos, diferencia de Sí. presiones es igual a H, bueno, por peso específico. ¿Será que usted la está confundiendo con este peso específico? Aquí la presión en 2 debería ser menor que la de 1 y la de 1 debería ser menor que la de 3, ¿sí? Porque yo estoy bajando, o sea que el orden sería P2, luego vendría P1 y luego vendría P3, ¿sí? También si quiere, ven y le explico con la otra que ustedes tienen ahí en las de la teoría para que vea la ecuación, ¿no? Que de hecho ahí pues hay uno deduce la ecuación para llegar a Bernoulli, vamos a ver. Aquí. Usted tenía su ecuación aquí de la energía y cada energía va en función del peso, ¿sí? Era esto sobre lo que usted me decía. Sí, profe, pero en la ecuación, o sea, en donde sale la ecuación de Bernoulli, Ok, pero listo. se podría decir Ya que va, voy para allá. Listo. Fíjese que la ecuación de la energía para un punto tiene un W, ¿no? Un peso en cada uno de sus componentes, pero esto es solamente en un punto, en este punto. ¿Listo? ¿Qué pasa con Bernoulli? Pues Bernoulli me compara dos puntos, en este caso. Bernoulli me está comparando dos puntos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga ecuación de la energía en el punto 1 y cuando yo haga aquí ecuación de la energía en el punto 2?
voy a tener esta ecuación, ¿sí? Cada uno de los términos está expresado en función o tiene un peso que le está acompañando, ¿sí? Porque tengo energía de trabajo de flujo para el punto 1, energía potencial para el punto 1, energía cinética para el punto 1. Y del otro lado tengo energía de trabajo de flujo para el punto 2, energía potencial para el punto 2 y energía cinética para el punto 2. Entonces, ¿qué tienen en común ellas? Aquí cambió la presión, cambió la altura, cambió la velocidad, ¿sí? Del punto 1 del punto 2 con respecto al punto 1. Pero ¿qué cosa sí permanece constante? El peso. El peso va a ser constante porque al peso no me lo afecta ni la altura, ni la presión, ¿no? Ni la velocidad, ¿sí? El peso del fluido sigue siendo el mismo. ¿Listo? Entonces, como el peso es el mismo, es constante aquí, de 1 con respecto a 2, pues yo lo puedo cancelar, ¿no? Entonces, este peso, si bien lo sacan como factor común o dividen toda la ecuación entre W. Entonces, cuando eliminen todo eso, les va a quedar aquí la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Sí, profe, gracias. Profe, o sea, básicamente el peso del fluido se desprecia pues porque es el mismo fluido en cualquier punto, ¿verdad? Si está comparando dos puntos, sí. ¿Listo? Ahora, si vas a hallar solamente la de un punto y le piden la energía, ya tendría que considerarlo, ¿no? O sea, en caso de que vaya a calcularlo en un solo punto, bueno, en ese caso sería calcular las energías, ¿no? Sí, Ahí sí se tendría en cuenta el peso. sí, claro. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ya que estamos en las diapositivas, ¿usted me puede hacer el favor de explicar otra vez la tabla, el diagrama de Moodle, creo que llama? Ah, ok, sí. Pues, ¿qué pasa? Recuerden que yo les dije que el factor de fricción se podía hallar, ya fuera por ecuación o por diagrama de Moody, sino que en algunos casos, quizás cuando toca iterar, pues uno coge los datos del diagrama de Moody simplemente como una referencia, ¿no? Ah, voy a ponerles aquí, yo les saqué las diapositivas aparte de las tablas y las fórmulas que vamos a, bueno, fórmulas algunas, ¿no? Ya voy a mostrárselas también. ¿Cuál es? Tabla, sistema de tuberías, Se las saqué aquí porque pues estas son las que van a necesitar ahorita para este corte, ¿listo? Entonces, aquí están, bueno, las tuberías, lo que les hablaba yo de las cédulas, especificadas por cédulas, aquí vamos luego a ver cómo se usan, que vienen denominados por un diámetro nominal que está en pulgadas. Y por aquí está el diagrama de Moody. Entonces, este diagrama de Moody, ¿cómo lo uso? Siempre que ustedes vayan a hallar el factor de fricción, pues, ¿qué necesitan? El número de Reynolds y la rugosidad relativa, ¿no? Entonces, este número de Reynolds, pues bueno, ustedes van a ver si su número de Reynolds es, no sé. Bueno, profe, respecto a eso, digamos, el número de reinos, creo que a partir de 4000 Sí, aquí. es es latente o al contrario, turbulento. Sí, sí, turbulento. Bueno, También aquí lo turbulento y puede menor ver. a... Ujú. Entonces eso quiere decir que por ahí, digamos, ubicándonos en
la cuarta casilla donde dice 3 por 10 a la 7, ahí sería turbulento y ahí nosotros nos guiaríamos para seleccionar el factor de fricción. ¿O cómo sería eso, profe? Aquí, 3 por 10 a la 7. No, Sí, 3 por ahí. 10 a la 7 es aquí. Ah, ok. ¿Listo? Menos mal aclaró. Sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que por lo menos usted viene aquí a su ecuación de Colebrook y usted si va a hallar el factor de fricción, necesitaba que Reynolds y rugosidad relativa. ¿Cómo hallaba la rugosidad relativa? Esta depende de quién. De las tablas. Sí, pero las De la tablas de tubería. qué? De la tubería, ¿cuál? ¿Cuál tabla va a buscar? ¿Qué les dije yo? Que había unos materiales que tenían distintas rugosidades, ¿no? Que había Eso es la cédula, ¿no? no, que por lo menos el vidrio era más liso que el concreto, entonces el vidrio iba a tener menos pérdidas, este factor de fricción iba a ser menor. ¿Qué me quiere decir eso cuando yo les digo eso? Que la rugosidad depende del material, ¿no? Entonces por eso aquí hay una tabla de rugosidades. Pero cuando yo les digo miren, que el vidrio, aquí está hecho, que el vidrio es liso y que por lo menos el concreto, el acero ya tienen una rugosidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que ella depende del material, ¿no? Entonces hay materiales que van a ser más rugosos que otros y cuando son más rugosos, pues el fluido va a tender a pegarse más a ellos y ya van a empezar a generar pérdidas, ¿no? Que por eso es que nosotros en Bernoulli consideramos que el fluido no es viscoso y que por lo tanto no se adhiere al material, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto yo lo necesito, bueno, necesito saber la rugosidad, el diámetro y el número de Reynolds para hallar el factor de fricción. ¿Listo? Ya un momento. Entonces, pues fíjese que lo que el compañero preguntaba, que por lo menos cuando aquí yo tengo un número de Reynolds de 3 por 10 a la 7, ahí, tendré que hallar aquí la rugosidad relativa, que será dividir, bueno, esto es rugosidad relativa a las menos 1, ¿no? Porque la rugosidad relativa normal es rugosidad entre diámetro. Pero como aquí está la menos 1, pues lo elevo a la menos 1. O lo hacen al revés. Digo, sí, o lo hacen al revés, que es como está aquí, diámetro entre rugosidad. Entonces ustedes vendrán y leerán aquí su relación, por lo menos les dio 150. Entonces se van sobre esta curva y aquí donde se choque con el 3,7 encuentran la curva, entonces su curva sigue siendo esta. Y aquí, donde yo pueda irme hacia el factor de fricción, pues leo ese valor. Entonces, por lo menos aquí, ya tengo este valor. Mi factor de fricción estaría más o menos por aquí, ¿no? Como en 0,035, algo así. Dígame. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, profe. Bueno, esa rugosidad también no depende de, pues, en cuanto a la selección de la tubería, el grado de viscosidad de los fluidos también no afecta a eso. A la rugosidad, no, porque la rugosidad, cuando se habla de rugosidad, se habla de un material, ¿no? Entonces, el fluido no tendría que ver con la rugosidad. Lo que sí afecta es, obviamente, en las pérdidas, ¿no? En las pérdidas del sistema completo, del sistema fluido-tubería, se ve afectado por ambas, por la rugosidad y por la viscosidad del fluido, ¿no? Pero como tal, pues, que el fluido sea más o menos viscoso no va a hacer que el líquido sea más rugoso, ¿no? Que el vidrio, perdón. O sea, el vidrio va a seguir siendo liso, así yo le ponga petróleo, ¿sí? Entonces la viscosidad del Bueno, profe. fluido no me va a afectar el material.
¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces ahí el factor de fricción, por lo que yo pude ver de usted, Ujú. digamos en el caso en que no sea exacto, digamos que no den el factor de fricción 0,03, nosotros ahí deducimos el siguiente decimal o solamente tomamos 2 o cómo sería ahí. Ah, bueno, pues ahí, aquí alcanzan si acaso a sacar 3 decimales, ¿no? Entonces lo pueden dejar ahí, no pasa nada. Lo que pasa es que este diagrama de muy, por lo menos yo lo utilizo más cuando voy que sea a hacer iteraciones. Entonces, cuando vayan a hacer iteraciones, van a tener que asumir aquí un valor, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, creo que el factor de fricción está como en 0,035. Y luego aplicarán la ecuación de Colebrook y lo volverán a calcular. Entonces, cuando ustedes lo vuelvan a calcular con sus datos, verán si el factor de fricción que les dio es cercano a 0,035, que es el que yo había supuesto, o no. Entonces ahí tendrán que volver a tomarlo y así. Entonces, pues para algunos ejercicios sencillos, lo pueden tomar, pero lo más aconsejable es hacerlo por la ecuación, ¿no? Porque siempre el diagrama pues trae algunas, se presta para muchos errores, ¿sí? Porque pues las Profe, una curvas están muy pregunta. juntas. Dígame. Esto, en la ecuación de Colebrook, donde dice menos 2.0 por logaritmo, ¿ese logaritmo es un logaritmo normal, o sea, el base 10? Sí, el logaritmo base 10. Ok. O sea que la ecuación de Colebrook sería como para comprobar el factor de fricción, por decirlo así. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Y más fácil no se podría hallar el factor de fricción de una vez desde ahí. Si una vez desde ahí, ¿desde dónde? ¿Desde O Colebrook? sea, desde la ecuación, sí, o sea, sin necesidad de ir a la tabla y pues se va a la fija y no se perdería tiempo, ¿o qué? Pues aquí se puede despejar, ¿no? Como les decía yo, hay una función en la calculadora que se llama sol. Entonces usted le mete todos los valores y le da a despejar. ¿Listo? Esta es una forma, pues la que yo uso por lo menos. Hay algunos de ustedes que tienen esta ecuación ya despejada, también es válida. Que dicen la ecuación trae aquí f y aquí vienen todo lo que traen, y si no estoy mal viene como elevada a la -1 o algo así. Pues ya si quiere le tocaría a usted o buscar esta ecuación o usar el sol, ¿no? Que tampoco es tan difícil. Usar el sol de la calculadora. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí ver qué escribieron. Y en esa ecuación, ¿cuál sería la rugosidad promedio? Ah, bueno, pues aquí en la ecuación usted necesita lo mismo que va a necesitar para cuando use diagrama de Colebrook, ¿no? Por eso tampoco es que sea muy, que sea muy complejo usar la ecuación, porque igual sea que use la ecuación o use el diagrama, tiene que conocer lo mismo. La rugosidad, que esta la va a sacar de donde, de las tablas de materiales, va a necesitar el diámetro y pues aquí la rugosidad, o saca aparte la rugosidad promedio, que fíjense que es rugosidad entre diámetro, necesita el Reynolds y luego sí despeja el factor de fricción. Si lo va a hacer por Colebrook, por el diagrama de Moody, perdón, pues necesita lo mismo, ¿no? Rugosidad relativa a la -1, o sea, la que tenía para el diagrama de Moody la eleva a la -1. Aquí necesita el Reynolds y pues nada, usar el diagrama y leer.
Eso, de las tablas, sí, toman la rugosidad de las tablas. Como le digo, la rugosidad depende del material, ¿no? Entonces, aquí está la rugosidad. De hecho, fíjense que la rugosidad tiene unidades de longitud, ¿no? Aquí la puedo encontrar en milímetros o en pies. Entonces, cada material tendrá una rugosidad. Fíjense que el plástico la considera lisa, que es cercano a 0, y en cambio miren que el concreto más bien se acerca, bueno, puede ir de 0,9 a 9 según esta tabla, y según esta otra me dice que el concreto bien fabricado debería tener una rugosidad de 1.2 por 10 a la menos 4 o 4 por 10 a la menos 4, dependiendo si estoy en pies o si estoy en metros. Esta otra tabla chiquita de arriba, yo se las pongo es porque es simplemente como una referencia. Ya ella me dice cuánto me va a dar el factor de fricción dependiendo de la rugosidad, ¿no? Pero aquí hay un asterisco. Dice que es para superficies lisas, que todos los valores son para un Reynolds mayor a 10 a la 6. Entonces, por lo menos el caso que planteaba el compañero, que era 3 por 10 a la 7, yo hubiese podido hacerlo por aquí, ¿no? Ubicar la rugosidad relativa. Bueno, allá me daba 150, aquí voy a tener que hacer 1 sobre 150. ¿Cuánto sería eso? Ya vamos a ver. Uno sobre 150 viene siendo 0,006, o sea, estará como entre estos dos, ¿no? Entre 0,005 y 0,01. Y fíjense que si está aquí en medio, el factor de fricción que le correspondería sería 0,03 y un decimal más, ¿no? Entonces, nosotros por diagrama de Moody habíamos dicho que iba a ser 0,035 más o menos. Y fíjense que aquí efectivamente debería quedarme en medio, ¿no? Entonces, pues por lo menos para ese caso en que era 10 a la 7, yo en vez de usar Colebrook y en vez de usar diagrama de Moody, pude haber venido a esta tabla, ¿no? Lo que pasa es que, como les digo, tiene su asterisco, no se usa siempre, sino que tengo que tener en cuenta esto de aquí, ¿no? Y fíjense que estos valores, me dice aquí, están calculados a partir de la ecuación de Colebrook. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? El quiz está de 10 a 10 y media, ¿sí? Para los que no estaban. Al final, ¿qué horario vamos a utilizar? Pues al final ustedes no... Falta el voto de Jenny. Jenny, vota, porfa. ¿Dónde está Jenny? No, pero no la veo yo. Yo estoy por acá, profe. Ok. Profe, por favor, póngame en contexto. O sea, ¿qué han dicho sobre eso? Porque yo entré tardecito. Ok. Sobre el horario, pues como quedamos en que yo ayer les pregunté, ¿sí? Si íbamos a seguir con el horario así dividido o lo vamos a hacer todo de un solo tramo de 2 a 7 de la tarde, y pues por ahí algunos compañeros me dijeron que habían contado los votos y habían dado 22, 11 y 11, 11 a favor, 11 dijeron que en la mañana dividido y otros 11 dijeron que en la tarde, que faltaba su voto. Bueno, en realidad falta más porque son como 32 Sí. personas. Sí, somos 32. No sé qué. Profe, por eso ya están las personas ahí que también voten, porque no solamente yo tenga que decidir por ellos. Sí, claro, Porque también. Pero es que creo que esas personas ya se salieron, profe, porque ayer, mire, ayer se conectaron poquitos y hoy solamente estamos 24. pues los Todas las 24 que reuniones están que hemos hoy, tenido 24. pues los 24 que están